Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendición de estar juntos. Todo lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, en el Evangelio de San Juan. Es una bendición todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender. Todavía nos falta mucho. Vamos ahora ahí a San Juan 13, en el versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó un manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decir bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Qué importante este pasaje. Qué bendición con esta declaración. El sentido del servicio real. Jesús hizo la pregunta puntual. Dice, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Lo que os he hecho? Luego exigió dos cosas de los seguidores y de sus siervos. El siervo de Jesús debe servir a Jesús como maestro y como Señor. Como maestro y como Señor. La declaración de Jesús, yo soy maestro y Señor. Entonces, el siervo del Señor Jesús no es solo un seguidor de Jesús, es un siervo, un esclavo, un doulos, sin derechos propios. Está al llamado y disposición de Jesús. No actúa por sí, no hace sus propias cosas, no busca las cosas del mundo, sus posiciones, riquezas, poder, reconocimiento y honor. No existe para asegurar esas cosas, sino que existe para servir a Jesús y solo a Él. Dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor. Dios lo ha hecho Señor. Tenemos que reconocer que el señorío de Cristo viene de parte del Padre, que el señorío del Señor es de parte de Dios Padre. Ciertamente dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Y dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante este versículo de 1 Corintios 8:6! Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La segunda cosa es que el siervo de Jesús debe de servir a otros creyentes con realeza y sacrificio, conduciéndolos a andar en confesión abierta y a ser lavados y limpiados de la suciedad del mundo. El siervo de Jesús debe de servir a otros, así como Jesús lo hizo, ministrando las necesidades humanas de los demás con toda humildad. En Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ese es el servicio real. El servicio no puede ser sin humildad, no puede ser con soberbia, tiene que ser con humildad. Y dice en Mateo 10:43 y 44, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y
y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El siervo de Jesús debe de ministrar las necesidades espirituales de los otros, conduciéndolos a Cristo para lavarse y limpiarse de la suciedad. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que tener ese servicio, tenemos que tener ese ministerio de servir a otros, de servir a nuestros hermanos, a servir en la iglesia, a servir a nuestra familia, a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que tener ese don de servicio. Tenemos que tener ese deseo de servir a los demás. Dice en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero en Efesios 6, del 6-7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Tenemos que tener ese pensamiento en nuestros corazones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Que nuestro deseo al servir es agradar a Dios, no a la persona. La persona va a recibir el servicio, pero nosotros no queremos agradarlo a Él. Lo hacemos por amor a Jesús y por amor a las personas. Pero tenemos que entender eso, tenemos que entender. Y en Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es tu deseo cuando quieres servir? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes cuando quieres servir a Jesús? ¿Te sientes como obligado? ¿Te sientes hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿O quieres agradarte a ti mismo? ¿Quieres agradar a los demás? Solamente debemos de agradar a Dios. Tenemos que entender. Dice Lucas 10, 36 y 37. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este domingo se nos predicó en la congregación sobre este pasaje del buen samaritano, que pasó el sacerdote y vio a la persona, al hombre herido, y se fue de largo. Pasó el levita, lo vio y se fue de largo. Pero vino el samaritano. Eran enemigos, no se llevaban entre sí. Pero se detuvo, lo limpió, le limpió sus heridas, lo untó con aceite, lo montó en su caballo y se lo lleva al mesón y todavía le da dinero al mesonero y le dice, cuídamelo, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero esa frase, mis amados, cuídamelo, que yo te lo pagaré, es el Señor Jesús hablando de sí mismo. Que nosotros cuidemos a la iglesia, que nosotros cuidemos a los débiles, a los humildes, a los enfermos, a los que sufren. Y cuando Él vuelva, nos va a dar la recompensa. Tenemos que entender eso. Y dice, ve y haz tú lo mismo. Ese servicio que hizo el samaritano, ve tú y haz lo mismo. Que tengamos compasión, que tengamos la humildad para hacer las cosas, que tengamos, que ministremos las necesidades espirituales de los otros conduciéndolos a Cristo. Si ves que alguna persona se está alejando del Señor, ve, lava sus pies y dile, vuelve a Cristo, vuelve,
porque Él te ama. Vuelve, porque Él te está esperando. Ayudarlo espiritualmente a regresar, mis amados. Fíjense cómo dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué precioso es todo lo que estamos aprendiendo, mis amados, sobre el ministerio de servir a otros, agradando al ojo de Dios, agradando a Dios, que nos demos cuenta que es a Dios al que estamos sirviendo, que es a Dios el que vamos a servir, y damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esto que hemos aprendido. Es tan importante el ministerio del servicio, Señor. Danos ese don de servicio, que podamos servir a otros, que podamos conducirlos en el camino de la salvación, que podamos levantar al caído, Señor, que podamos orar, Señor, por el enfermo, que podamos ayudar al que no tiene, que tengamos compasión del necesitado, que podamos darle, Señor, al pobre, al menesteroso, que podamos ayudar como tú nos ayudas a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Seguimos orando por los enfermos, Padre. Trae sanidad, Señor bendito, al pueblo. Trae sanidad a tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. ¿Qué cosas tan hermosas hemos aprendido en estos días? Bueno, en todo el tiempo que hemos estado juntos. Pero damos gracias a Dios por ello, porque podemos aprender lo que la palabra nos quiere enseñar. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.